Hola. Soy una chica de 15 años que está luchando contra una maldición que ha pasado de generación en generación en mi familia. Mi historia comienza en una oscuridad que se siente más antigua que el aire que respiro, más antigua que los huesos de mi cuerpo. La maldición no es solo una sombra sobre mi vida, es un peso que me oprime, asfixiando cada momento de paz, y en su agarre sofocante susurra horrores que el tiempo se niega a olvidar. Mi familia, atada a este tormento, lleva un linaje manchado con algo más que sangre. A menudo me pregunto cuántas generaciones antes que yo han luchado contra esta fuerza invisible que se aferra a nosotros como una plaga eterna. No parece algo que puedas rastrear hasta un solo momento en el tiempo, está tejido en nuestra historia, en las fibras de lo que somos, transmitido como un siniestro legado. Mi madre siempre decía que el dolor de nuestra familia se remonta más allá de lo que ella podía comprender, más profundo que cualquier historia contada por nuestros mayores. Hablaba de pesadillas que la atormentaban de niña, visiones de horrores indescriptibles que acechaban al borde de su realidad. Pero no decía más. Se detenía, con la voz temblorosa, como si pronunciar las palabras diera vida a cualquier maldad que la perseguía. Para mí, la maldición no siempre se siente como un ataque abierto. No es solo el espectro del terror, es el temor silencioso que se filtra en lo cotidiano. Es la paranoia que me sigue a cada habitación, la sensación de ser observada cuando estoy completamente sola, la impresión de que cada sombra podría ocultar algo esperando devorarme. Por la noche, la maldición es más fuerte, más ruidosa, más cercana. Puedo sentirla colándose en mis sueños, convirtiendo mi mente en su patio de juegos. Cuando despierto, sigue ahí, flotando justo fuera de la vista, una presencia asfixiante que nunca se va del todo. La casa en la que vivo es vieja, demasiado vieja para ser cómoda, con paredes que parecen respirar y una base que gime bajo el peso de algo invisible. Es un lugar donde la luz lucha por llegar a las esquinas, donde cada crujido y susurro se siente deliberado, como si la casa misma conspirara con la maldición para inquietarme. Hay habitaciones a las que no me atrevo a entrar, lugares que se sienten mal, inhóspitos de una manera que las palabras no pueden capturar. Mi dormitorio es el único lugar donde puedo fingir sentirme segura, aunque incluso allí el aire es pesado, opresivo, como si algo invisible estuviera siempre justo fuera de mi alcance, esperando. La maldición no solo me toca a mí, deforma el mundo a mi alrededor. Los animales se alejan de nuestra propiedad, sus movimientos frenéticos como si percibieran algo que yo no puedo. Las plantas se marchitan demasiado rápido, y el aire afuera siempre está inquietantemente inmóvil, como si la naturaleza misma se apartara de este lugar. Mi familia nunca parece hablar de estas cosas, pero todos las sentimos. Hemos aprendido a ignorar lo inexplicable porque reconocerlo le da poder. Al menos, eso es lo que siempre decía mi madre. No sé cuándo me di cuenta por primera vez de que esta maldición no era solo una historia de fantasmas contada para asustar a los niños. Tal vez fue la primera vez que sentí esa mano fría y antinatural rozar mi piel cuando no había nadie allí. O quizás fue cuando noté los dolores de cabeza que golpeaban como relámpagos, dejándome sin aliento e incapaz de concentrarme. Llegan sin previo aviso, un dolor punzante detrás de mis ojos, como si algo estuviera arañando su camino dentro de mi mente. Mi madre también los tiene, a menudo al mismo tiempo que yo, como si la maldición sincronizara su tormento. Pero hay más en esto que dolor o miedo. La maldición se siente, viva, como si tuviera inteligencia, una voluntad propia. No ataca ciegamente. Es calculadora, cruel, y se nutre de nuestro sufrimiento. Es como si se alimentara de nosotros, haciéndose más fuerte con cada gota de miedo que extrae de nuestras venas. Y no puedo escapar de la sensación de que está esperando algo, que yo tropiece, que la deje entrar, que le dé el control que anhela. He intentado racionalizarlo, encontrar una explicación lógica para todo lo que he experimentado, pero la lógica me falla. La maldición es demasiado intrincada, demasiado personal, demasiado consistente para ser un producto de mi imaginación. Me conoce de maneras que nadie más podría. Se aprovecha de mis miedos, mis inseguridades, mis debilidades. Y lo peor es que sé que esto apenas comienza. Sea lo que sea, se está volviendo más fuerte, más persistente, como si estuviera construyendo hacia algo. He pasado horas revisando las débiles huellas de la historia familiar que pude reunir,
desesperada por respuestas. Pero cuanto más excavo, más preguntas encuentro. Hay lagunas en nuestro linaje, momentos en que ramas enteras del árbol genealógico desaparecen sin explicación. Algunas historias insinúan locura, otras desapariciones, y algunas muertes demasiado espantosas para detallar. Cuanto más aprendo, más claro se vuelve que esta maldición no es solo una aflicción, es un depredador. Y yo soy su próximo objetivo. Sé de los horrores que me esperan, incluso si no puedo comprenderlos del todo. Mi madre una vez dejó escapar que la maldición se siente atraída por ciertas emociones, que prospera en momentos de desesperación y vulnerabilidad. Por eso me esfuerzo tanto por mantenerme fuerte, por mantenerla a raya. Pero, ¿cómo luchas contra algo que no puedes ver, algo que conoce cada rincón oscuro de tu mente? ¿Cómo te proteges cuando el enemigo vive dentro de tu propia sangre? Cada momento se siente como una batalla, cada paso como una apuesta. Y, sin embargo, sigo adelante, porque la alternativa es demasiado aterradora para considerar. Este es solo el comienzo de mi historia, pero ya ha consumido tanto de mí. No puedo ignorarlo, y no puedo huir de él. Todo lo que puedo hacer es sobrevivir, un día a la vez, y esperar que en algún lugar, de alguna manera, haya una forma de romper las cadenas que atan a mi familia a esta pesadilla interminable. Pero en el fondo, temo la verdad, que esta maldición no es algo que pueda derrotarse, sino algo que debe soportarse, una sombra que me seguirá por el resto de mi vida. Mi madre nació y creció en África, específicamente en Etiopía, una tierra rica en cultura, tradición y misterios tan antiguos como la tierra misma. Solía contarme sobre su infancia con una hesitación silenciosa, como si hablar de ello en voz alta pudiera convocar de vuelta los horrores que enfrentó. Afirmaba que había estado viendo cosas desde que era niña, cosas que desafiaban la razón, entidades que nadie más podía ver pero que se sentían innegablemente reales. Para ella, comenzó con sombras moviéndose de manera antinatural, destellos de algo justo fuera de su campo de visión. Pero a medida que crecía, las sombras tomaban forma, retorciéndose en figuras que ya no podía descartar como imaginación. Vio demonios, grotescos y de otro mundo, y fantasmas que se alzaban en silencio, su presencia asfixiando cada respiro. Lo peor eran las noches. Mi madre describía su parálisis del sueño como si fuera un ritual nocturno de terror. Decía que despertaba, inmovilizada, su cuerpo una prisión que no respondía, mientras un peso indescriptible presionaba su pecho. Sus ojos, abiertos y llenos de pánico, escaneaban la habitación, siempre posándose en algo en las sombras, algo que la observaba, acercándose más. Nunca hablaba, nunca se movía rápido, pero su presencia era una amenaza en sí misma, un depredador saboreando la caza. Me contaba cómo la parálisis la dejaba temblando después, su cuerpo empapado en sudor, su mente un huracán de miedo. Estas visiones nunca la abandonaron. Incluso ahora, como adulta, las ve. Mi madre nunca lo llamó maldición directamente, pero la forma en que hablaba de ello, el temor en su voz, la manera en que miraba por encima del hombro al relatar sus experiencias, dejaba claro que creía que era algo mucho peor que mera coincidencia o tormento psicológico. Decía que la maldición no estaba solo ligada a ella, sino que era algo profundamente incrustado en nuestro linaje, algo antiguo e implacable. No tenía respuestas sobre por qué o cómo comenzó. Todo lo que sabía era que existía y que no iba a desaparecer. Los dolores de cabeza son parte de ello, decía. Golpean como truenos, sin advertencia ni piedad. No es solo dolor, es una sensación punzante, como si algo se estuviera abriendo paso dentro de tu cráneo, arañando tu mente. Nos llegan a ambas, usualmente al mismo tiempo, como si estuviéramos conectadas al mismo torturador invisible. Lo soportamos al menos 5 veces por semana, a veces más. Los analgésicos no hacen nada. Los médicos que hemos visto a lo largo de los años no han ofrecido explicaciones ni soluciones. Lo descartan como migrañas o estrés, pero ambas sabemos que es algo mucho más oscuro. Es la maldición haciéndose notar, recordándonos que siempre está ahí, siempre observando. Yo también he estado viendo cosas, aunque mis experiencias han tomado un giro más siniestro. Mientras las visiones de mi madre parecían conformarse con acecharla desde las sombras, las mías son más audaces, más agresivas, como si la maldición se hubiera impacientado conmigo.
No solo veo formas o figuras en la oscuridad, las veo observándome, sus rostros grotescos retorcidos en expresiones de malicia. Sus ojos, siempre sus ojos, son lo peor. Arden con un odio tan profundo que parece que podrían quemar mi propia alma. Y no solo observan, persisten, me siguen, su presencia tan palpable que puedo sentir el aire a mi alrededor volverse más frío, más pesado. Pero hay algo más, algo mucho peor que las apariciones que atormentan mis horas de vigilia. Son los sueños, el mismo sueño, cada vez, como si hubiera sido grabado en la tela de mi subconsciente. Me llega solo cuando estoy en mi punto más bajo, en momentos de desesperación o agotamiento, cuando mis defensas están más débiles. El sueño comienza siempre de la misma manera. Estoy de pie en un lugar que se siente familiar pero distorsionado, como un reflejo retorcido de la realidad. El aire es espeso y opresivo, y una oscuridad antinatural me rodea, presionándome desde todos lados. Lo siento. La presencia. No es algo que vea, sino algo que percibo, una fuerza tan poderosa que parece ondular a través de la misma tela del sueño. Comienza como un susurro, débil pero insistente, rozando mi oído como una ráfaga de viento helado. La voz no es ni masculina ni femenina, es algo distinto, algo que desafía los límites de la comprensión humana. Habla en un idioma que no entiendo, pero la intención es clara, quiere que lo deje entrar. Una y otra vez, susurra, su tono tanto seductor como amenazante. Promete alivio, poder, un fin al dolor, si tan solo me rindo, si tan solo le doy lo que quiere. Cada vez, me despierto en el mismo estado, mi cuerpo empapado en sudor, mi corazón latiendo tan fuerte que parece que podría estallar. Mis músculos duelen como si hubiera estado luchando por mi vida, y el susurro persiste en mi mente, resonando de una manera que se siente imposiblemente real. No es solo un sueño, estoy segura de eso. Es algo intentando atravesar, cruzar la frontera entre su mundo y el mío. Y se está volviendo más fuerte. He intentado decirme que todo está en mi cabeza, que los sueños no son más que una manifestación de estrés o miedo. Pero la maldición no permite tales mentiras reconfortantes. Hay demasiadas coincidencias, demasiadas señales de que lo que estoy experimentando es real. Los susurros no se quedan solo en mis sueños. A veces, cuando estoy sola, puedo oírlos débilmente, justo al borde de mi percepción. Siempre están ahí, esperando un momento de debilidad, esperando que ceda. La maldición no solo acecha, manipula. Se alimenta de las emociones, torciéndolas a su favor. Cuando estoy triste, parece que las sombras se vuelven más oscuras, el aire más frío. Cuando estoy enojada, los objetos a mi alrededor parecen moverse o desplazarse ligeramente, como si manos invisibles respondieran a mi furia. Y cuando tengo miedo, cuando estoy en mi punto más vulnerable, es cuando la presencia se vuelve innegable. La siento de pie justo detrás de mí, fuera de la vista, su aliento helado en la nuca. Mi madre ha intentado ayudarme a su manera, aunque sé que se siente impotente contra la fuerza que ha atormentado a nuestra familia durante generaciones. Dice que reconocerla solo la hace más fuerte, que ignorarla es la única forma de sobrevivir. Pero, ¿cómo ignoras algo que invade tu propio ser, que araña tu mente y susurra en tus sueños? ¿Cómo luchas contra algo que no puedes ver, algo que conoce tus miedos y debilidades más profundos? He intentado buscar ayuda, desesperada por respuestas, por soluciones. Pero la maldición aísla, divide. Las pocas personas a las que les he contado han descartado mis experiencias como imaginación o locura. Incluso mi madre, que comparte mi tormento, evita hablar demasiado de ello. Creo que tiene miedo de que discutirlo lo acerque, le dé más poder. Y tal vez tenga razón. Tal vez no haya nada que podamos hacer más que soportar. Pero en el fondo, sé la verdad, no puedo soportar esto para siempre. Se está volviendo más fuerte, y puedo sentir cómo me desgasta, poco a poco, pedazo a pedazo. Cada noche, mientras me acuesto en la cama, me preparo para los sueños, para los susurros, para la presencia que parece filtrarse de las paredes de esta casa maldita. Y cada mañana, cuando despierto, me quedo con el mismo pensamiento: ¿cuánto tiempo más puedo resistir? Pero siempre despierto con miedo, mi ropa adherida a mi cuerpo empapado en sudor como si las pesadillas mismas hubieran dejado su marca en mí.
El dolor en mis extremidades se siente casi de otro mundo, como si hubiera estado luchando contra algo mucho más fuerte de lo que mi frágil cuerpo humano podría soportar. No es solo fatiga o dolor, es como si mi esencia misma estuviera siendo drenada, dejando atrás una cáscara que apenas se siente mía. He intentado racionalizarlo, diciéndome que es el estrés, la ansiedad o tal vez alguna condición física que los médicos aún no han diagnosticado. Pero en el fondo, sé la verdad, es la maldición, siempre la maldición, avanzando más en cada rincón de mi existencia. He intentado contactar a diferentes personas, desesperada por incluso el más pequeño rayo de esperanza. Al principio, recurrí a amigos, profesores, cualquiera que pudiera escuchar, pero el escepticismo en sus ojos fue como una bofetada en mi rostro. Sonreían cortésmente, me aseguraban que era solo una fase, solo pesadillas, solo la imaginación vívida de una chica pasando por un mal momento. No era su culpa, no entendían, no podían entender. Pero su rechazo se sintió como una puerta cerrándose de golpe, dejándome más aislada que nunca. Eventualmente, le conté a mi mamá sobre los sueños, los susurros, el peso insoportable de todo. Al principio, dudó, descartándolo como otro síntoma de la maldición que había plagado a nuestra familia. Siempre ha sido así, dijo, su voz resignada, casi vacía. Aprendes a vivir con ello. Tienes que hacerlo. Pero no podía aceptarlo. ¿Cómo podía alguien vivir así, constantemente casado por algo que sentía como si te devorara desde adentro? Mi desesperación debió haber atravesado su apatía porque, por primera vez, se abrió sobre algo que había mantenido oculto durante años. Me habló de su amiga, una mujer que había estado allí para ella durante algunos de sus momentos más oscuros. Esta amiga tenía conexiones, personas que entendían cosas más allá del ámbito de la lógica y la ciencia, personas que podrían saber qué nos estaba pasando. Dijo que esta amiga se había ofrecido a ayudar, a profundizar en los orígenes de nuestro tormento. No me atreví a tener esperanzas, pero era el único destello de luz en la oscuridad asfixiante, así que me aferré a él. Su amiga decidió hacer un viaje a Sudán, un lugar donde las tradiciones antiguas y las prácticas espirituales aún prosperaban. Mi mamá explicó que en Sudán había personas especializadas en entender maldiciones, en desentrañar los hilos de la magia oscura y las fuerzas malévolas. Eran personas que trataban con lo invisible, que no temían enfrentarse a las sombras que otros fingían que no existían. Era una posibilidad remota, pero era algo. Y en ese punto, algo era mejor que nada. Pasaron semanas, cada una estirándose en una eternidad mientras esperaba noticias. Cada noche, los sueños empeoraban, más vívidos, más implacables. Los susurros en mi oído se hacían más fuertes, casi imposibles de ignorar, y la presencia en las sombras se sentía más cercana, más audaz. Podía sentirla observándome incluso durante el día, su mirada invisible recorriendo mi piel como un enjambre de insectos. Me estaba desmoronando, y sentía como si la maldición lo supiera, alimentándose de mi miedo, mi desesperación. Entonces, finalmente, llegó la llamada. La amiga de mi mamá había regresado, pero las noticias que trajo no eran reconfortantes. Eran peores de lo que podíamos haber imaginado. Las personas con las que habló confirmaron lo que mi madre siempre había sospechado: nuestra línea familiar estaba maldita, atada a una oscuridad antigua que nadie comprendía del todo. Pero eso no era todo. De alguna manera, imposiblemente, nuestra maldición había sido agravada, amplificada, por la interferencia de otros. Según estos expertos, mi madre no solo había heredado la maldición familiar, sino que también había sido maldecida por 4 personas distintas, cada una añadiendo su propia capa de malicia y oscuridad a una carga ya insoportable. Las razones detrás de estas maldiciones adicionales no estaban claras: actos de despecho, celos o quizás incluso crueldad aleatoria. No importaba. El resultado era el mismo: una red enredada de maldiciones tan intrincada y poderosa que era casi imposible de deshacer. Las personas en Sudán entraron en pánico cuando se dieron cuenta de la magnitud de lo que enfrentaban. Hablaron de capas sobre capas de malevolencia, de fuerzas que parecían haberse entrelazado a lo largo de generaciones, creando algo mucho más fuerte y siniestro que una sola maldición. Lo describieron como una entidad parasitaria, alimentándose del sufrimiento de nuestra familia, volviéndose más fuerte con cada año que pasaba.
Creían que las maldiciones adicionales la habían hecho casi consciente, una fuerza viva y respirante de oscuridad que se adaptaba y evolucionaba con cada nueva víctima. Ofrecieron soluciones, rituales, talismanes y oraciones destinadas a debilitar o repeler las maldiciones. Le entregaron a la amiga de mi madre varios objetos, un pequeño frasco de aceite bendito, un manojo de hierbas atadas con hilo carmesí y un amuleto tallado a mano con símbolos que ni siquiera podía empezar a descifrar. Cada artículo venía con instrucciones detalladas sobre cómo usarlos, sobre los rituales precisos que debían realizarse para tener alguna esperanza de alivio. Pero incluso mientras entregaban estas herramientas, sus rostros estaban cargados de duda, sus voces teñidas de miedo. Cuando la amiga de mi madre regresó, entregó los objetos con manos temblorosas, su expresión una mezcla de lástima e impotencia. Dijeron que podría ayudar, le dijo a mi madre, aunque su tono dejaba claro que no lo creía. Pero no estaban seguros. Nunca habían visto algo como esto antes. Probamos todo, cada ritual, cada oración, cada intento desesperado de limpiarnos de la oscuridad que se aferraba a nosotras. Seguimos las instrucciones al pie de la letra, quemando las hierbas mientras recitábamos las palabras antiguas, ungiéndonos con el aceite bendito, manteniendo el amuleto cerca en todo momento. Por un momento, casi pareció funcionar. La casa se sentía más ligera, la atmósfera opresiva aliviándose lo suficiente como para que pudiéramos respirar. Pero no duró. En pocos días, la maldición regresó, más fuerte que nunca, como si se hubiera enfurecido por nuestros débiles intentos de desterrarla. Los susurros en mis sueños se hicieron más fuertes, más insistentes, y las figuras en la sombra se volvieron más audaces, sus formas más definidas. El aire a mi alrededor se sentía más pesado, impregnado de una energía casi tangible. Mis dolores de cabeza se intensificaron, el dolor tan agudo e implacable que me dejaba incapaz de concentrarme, incapaz de pensar. Mi madre sufría junto a mí, su rostro pálido y demacrado, sus ojos huecos por el agotamiento. La maldición estaba contraatacando, y estaba ganando. Mi madre me confió una noche, su voz apenas un susurro. Me habló de la primera noche después de que nací, una noche que la había perseguido desde entonces. Dijo que se había quedado dormida, exhausta por el parto, solo para ser arrojada a una pesadilla como ninguna que hubiera experimentado antes. En el sueño, una figura sombría había entrado arrastrándose a la habitación, sus movimientos antinaturalmente lentos y deliberados. Se había dirigido a mi cuna, sus dedos alargados extendiéndose para tocarme, para reclamarme. Había intentado gritar, moverse, pero su cuerpo estaba congelado, paralizado por una fuerza invisible. La figura se había girado hacia ella, su rostro una máscara de malicia retorcida, y había despertado sobresaltada, su corazón latiendo con fuerza, su cuerpo empapado en sudor. Lo había descartado como una alucinación postparto, un truco de su mente agotada. Pero ahora, con todo lo que había pasado, no estaba tan segura. Creía que la maldición se había aferrado a mí esa noche, marcándome como su próxima víctima. Y por mucho que odiara admitirlo, estaba aterrorizada de que no hubiera nada que pudiera hacer para detenerlo. El peso de sus palabras se asentó sobre mí como un sudario, sofocante en escapebel, presionando mi pecho hasta que sentía que no podía respirar. Cada sílaba llevaba una finalidad pesada y temida que se envolvía a mi alrededor, apretándose más con cada segundo que pasaba. No podía escapar de la sensación de que esto no era solo una maldición, era algo mucho peor, algo antiguo y siniestro, algo que había vivido y prosperado mucho antes de que yo existiera. No era solo una fuerza intangible de mala suerte o oscuridad, era un depredador, astuto y paciente, con instintos perfeccionados a lo largo de generaciones. Y yo era su presa, el próximo eslabón en una cadena que había atado a mi familia al sufrimiento desde tiempos inmemoriales. El recuerdo de esa figura sombría, inhumanamente alta, con ojos rojos brillantes, nunca me ha abandonado. Se aferra a mi mente como un parásito, llenando los rincones oscuros de mi conciencia con miedo incluso en momentos de quietud. A menudo me he preguntado si mi mente joven exageró lo que vi, pero cada vez que cierro los ojos, sé que no fue mi imaginación. La maldición se había hecho notar esa noche, y desde entonces, solo ha crecido más fuerte, más insidiosa, más implacable. A medida que crecía,
la maldición comenzó a manifestarse de maneras que iban más allá de las pesadillas y los susurros. Empezó a dejar marcas físicas, evidencia de que lo que nos acechaba no estaba confinado a nuestras mentes. Al principio, eran cosas pequeñas, un rasguño que aparecía en mi brazo durante la noche, moretones que no podía explicar. Pero con el tiempo, las marcas se volvieron más deliberadas, más violentas. Una mañana, desperté con lo que parecía una huella de mano quemada en mi hombro. La piel estaba roja y en carne viva, como si algo me hubiera agarrado con una fuerza sobrenatural. El rostro de mi madre se volvió pálido cuando lo vio, y se negó a hablar de ello, pero pude ver el terror en sus ojos. Ella sabía, al igual que yo, que la maldición estaba escalando. La desesperación nos llevó a buscar ayuda de nuevo, pero esta vez recurrimos a una mujer de la que mi madre había oído hablar a través de susurros en la comunidad. Se decía que era una sanadora, alguien que podía confrontar maldiciones y desterrarlas. La mujer vivía en un pueblo apartado lejos de donde estábamos, y el viaje hacia ella se sintió como una peregrinación hacia lo desconocido. Su casa era pequeña y estaba llena del aroma de incienso y hierbas, y sus ojos parecían cargar con el peso de siglos de conocimiento. Escuchó mientras mi madre relataba la historia de nuestra familia, la maldición generacional, las capas adicionales de oscuridad impuestas por los 4 individuos malévolos y el tormento creciente que había consumido nuestras vidas. Cuando mi madre terminó, la sanadora permaneció en silencio por mucho tiempo, su expresión ilegible. Luego, con una voz que era a la vez calma y ominosa, dijo: «Esto no es solo una maldición. Es algo vivo, algo antiguo, y ha estado alimentándose de tu familia durante generaciones. No está limitado por el tiempo ni el espacio. Existe en el intermedio, en las sombras, y se ha vuelto fuerte». La sanadora explicó que la maldición ya no era solo una fuerza externa, se había convertido en parte de nosotras, entrelazada con nuestras propias almas. Dijo que eliminarla no solo sería casi imposible, sino también peligroso. La maldición tiene raíces, dijo, y esas raíces son profundas. Cortarla por completo significaría también desentrañar partes de ustedes. Puede que no sobrevivan al proceso. Pero no nos dejó sin esperanza. La sanadora dijo que, aunque la maldición no podía ser destruida, podía ser debilitada, contenida y quizás incluso separada de las futuras generaciones. Preparó un ritual intrincado, uno que requeriría que tanto mi madre como yo confrontáramos a la entidad directamente. Nos advirtió que el proceso sería agotador, tanto física como mentalmente, y que no había garantía de éxito. Esta cosa, dijo, luchará. No se dejará ir fácilmente. El ritual tuvo lugar bajo la cobertura de la noche, en un claro rodeado de bosque denso. El aire estaba cargado con el aroma de hierbas quemadas, y la sanadora entonaba palabras en un idioma que no podía entender. Mi madre y yo estábamos dentro de un círculo dibujado con sal y ceniza, nuestras manos fuertemente entrelazadas. A medida que el canto se hacía más fuerte, la atmósfera a nuestro alrededor parecía cambiar. El aire se volvió más frío, más pesado, y las sombras alrededor del claro comenzaron a moverse de manera antinatural, como si estuvieran vivas. Entonces llegó. La presencia que me había atormentado desde que tengo memoria se hizo notar, emergiendo de la oscuridad como una pesadilla viviente. Era más alta de lo que jamás había imaginado, su forma grotesca y cambiante, sus ojos rojos brillantes fijos en mí con una intensidad que hizo que mis rodillas temblaran. Su voz llenó el aire, una cacofonía de susurros y gruñidos que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Hablaba en un idioma que no conocía, pero su intención era clara. Estaba furiosa, enfurecida de que nos atreviéramos a desafiarla. La sanadora continuó cantando, su voz elevándose por encima del caos, y sentí una oleada de calor cuando arrojó algo al fuego en el centro del círculo. La entidad retrocedió, su forma parpadeando como una llama al viento. Pero no se retiró. En cambio, se lanzó hacia mí, su mano larga y con garras extendiéndose como si quisiera arrastrarme al vacío. El agarre de mi madre se apretó en el mío, y comenzó a orar, su voz temblorosa pero firme. Cerré los ojos, enfocándome en sus palabras, en el calor de su mano, en la tenue esperanza de que pudiéramos sobrevivir a esto. La batalla pareció durar una eternidad.
la entidad gritaba y se retorcía, su furia sacudiendo el mismísimo suelo bajo nuestros pies. Mi cuerpo sentía como si estuviera siendo desgarrado, cada nervio encendido por el dolor. Pero a través de todo esto, la voz de la sanadora permaneció firme, sus cánticos inquebrantables. Finalmente, con un último rugido gutural, la entidad colapsó sobre sí misma, su forma desintegrándose en una nube de ceniza y sombra que fue arrastrada por el viento. Cuando todo terminó, colapsé en el suelo, mi cuerpo débil y tembloroso. Mi madre se arrodilló a mi lado, las lágrimas corriendo por su rostro mientras me abrazaba fuerte. La sanadora se alzaba sobre nosotras, su expresión cansada pero satisfecha. «Está hecho», dijo. «La maldición está debilitada. Ya no tendrá la fuerza para atormentarlas como antes». Regresamos a casa esa noche, maltrechas pero vivas. La casa se sentía diferente, más ligera, como si un peso hubiera sido levantado. Las sombras ya no parecían moverse, y la atmósfera opresiva que nos había asfixiado durante tanto tiempo se había ido. Por primera vez en años, dormí toda la noche sin despertar en terror. La maldición no se había ido, no completamente. La sanadora había sido honesta al respecto. Todavía había momentos en que podía sentirla, débil y distante, como una tormenta en el horizonte. Pero ya no controlaba mi vida. Ya no dictaba cada momento de mi existencia. Y aunque las cicatrices que dejó nunca sanarían por completo, tenía algo que no había tenido en años: esperanza. En los meses que siguieron, mi madre y yo trabajamos para reconstruir nuestras vidas. Fortalecimos nuestro vínculo, apoyándonos en la resiliencia de la otra para avanzar. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes, los susurros se desvanecieron en silencio, y las manifestaciones físicas de la maldición desaparecieron. Comencé a sentirme como una adolescente normal por primera vez, liberada del peso de algo que no podía controlar. No sé qué depara el futuro, y tal vez nunca lo sabré. La maldición podría seguir ahí afuera, acechando en los bordes de mi realidad, escondida en las sombras donde prospera, paciente y siniestra. Siento que está observando, esperando la más mínima grieta en mis defensas, otro momento de debilidad para explotar. Es un pensamiento que me hiela, uno que probablemente siempre me seguirá, sin importar cuánto tiempo pase o cuán lejos intente alejarme de los recuerdos. Pero ahora sé que se puede luchar contra ella. No es invencible, no es inquebrantable, y aunque es poderosa, su poder tiene límites. He visto su agarre debilitarse, su control titubear, y ahora sé que no es todo consumidora a menos que yo lo permita. También sé que las cicatrices que dejó en mi familia, y en mí, son permanentes. Nunca se desvanecerán por completo, nunca dejarán de recordarme la batalla que he soportado y la fuerza que tomó enfrentarme a algo tan vasto, tan malévolo. Y, sin embargo, esas cicatrices también son prueba de que sobreviví. Que sobrevivimos. Durante años, sentí que la maldición estaba arrancando cada parte de mí, vaciándome hasta que no quedaba nada. Pero no lo logró. Recuperé lo que casi se perdió, arrebaté mi vida de sus garras. Todavía estoy aquí. Todavía estoy entera. Mi historia no es una de victoria completa, ni es una de triunfo sobre el mal. Es una historia de supervivencia, de encontrar resiliencia en los lugares más oscuros, y de elegir luchar incluso cuando la derrota parecía inevitable. La maldición pudo haber tomado pedazos de mi pasado, pero no posee mi futuro. Es un depredador, sí, pero ya no soy su presa. Si alguna vez regresa, y sé que podría, estaré lista. La enfrenté una vez y sobreviví, y si es necesario, la enfrentaré de nuevo. La diferencia ahora es que ya no temo sus susurros ni su sombra. La he mirado a los ojos y he visto su desesperación, su necesidad de poder, y sé que puede ser rechazada. Por ahora, eso es suficiente. Por ahora, tengo paz, por frágil que sea, y he aprendido a valorarla de una manera que nunca hice antes. Cada día es un regalo que me niego a desperdiciar, una oportunidad para reconstruir, sanar y vivir sin el peso constante del miedo. La maldición pudo haber perseguido a mi familia durante generaciones, pero no me definirá. Mi historia continúa, y aunque nunca pueda estar completamente libre de su sombra, no permitiré que me consuma más.